Vamos entonces a este día a pasar con la clase de fisiopatología de la neumonía 2021. También esta tarde les voy a subir la otra parte de Chagas y la grabación de la clase de Chagas. Hemos estado un poco ocupados con bastantes cuestiones administrativas, pero hoy en la tarde vamos a subir la parte de Chagas que falta. La neumonía es una de las patologías más importantes y más frecuentes a nivel respiratorio. Ahora la neumonía ha adquirido una connotación especial debido a su, su forma de presentación clínica gracias a la infección de COVID-19. Básicamente, la infección de COVID-19 es una neumonía, pero es una, como lo vamos a ver, generalmente una neumonía atípica, lo que la hace con un abordaje especial y también con una forma de presentación clínica peculiar. En general, la neumonía es una infección aguda que produce un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar y está causado generalmente por diversos agentes microbiológicos infecciosos, el cual afectan más que todo las porciones distales de las vías respiratorias, los bronquiolos y los alvéolos, y en algunas ocasiones también puede llegar a afectar el intersticio alveolar. Entonces, este proceso, cosas que queden claras, la neumonía es una infección que produce un proceso inflamatorio a donde en el parénquima pulmonar, y esto va a ser diferente la patología de la neumonía a otras patologías respiratorias como por ejemplo EPID, ¿verdad? La CEPOC, asma, etcétera, que pueden tener alguna connotación a veces inflamatoria, pero que las áreas donde ellos actúan es diferente. Aquí es el proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Este proceso va a generar un infiltrado celular inflamatorio del espacio alveolar, a lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de consolidación. Consolidación, más que todo, es el nombre que nosotros le vamos a dar a este infiltrado celular inflamatorio que va a poder ser detectable a través de una radiografía de tórax, y que al tener este espacio ocupado por este infiltrado celular, es decir, está ocupado el espacio alveolar por un infiltrado celular al que le llamamos consolidación, evidentemente va a tener una consecuencia en el intercambio gaseoso. Entonces, como decíamos, la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, y la definición de neumonía va a incluir un montón de enfermedades de diferentes tipos de neumonía que van a diferir en sus causas, en la clínica, en el pronóstico y obviamente en el manejo del mismo. Como decíamos, está causado por distintos agentes, la mayoría infecciosos, pero también hay casos documentados de neumonías por agentes físicos cuando tenemos neumonía por causas de los pacientes que reciben radioterapia, o también algunas neumonías de tipo químico con la inhalación de gases tóxicos. La neumonía en El Salvador, y según las guías del Ministerio de Salud y según las guías en general internacionales, ya no solo se llama neumonía. El nombre el que nosotros le damos es neumonía adquirida en la comunidad. Ese es el nombre que nosotros le vamos a dar y con el que vamos a establecer los diagnósticos de una neumonía aguda, que, como repito, es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar causado por agentes infecciosos. Entonces, de ahora en adelante, ya no solo es una neumonía adquirida, cualquier neumonía, sino neumonía adquirida en la comunidad. Y cuidado que ahora con el tema de COVID no lo catalogaríamos dentro de este tipo de clasificación. Sigue siendo la neumonía por COVID de forma atípica, pero el resto de neumonías, valga la comparación, digamos, las neumonías agudas que no son COVID, la mayoría, y que no son atípicas, van a ser neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros establezcamos un concepto o establezcamos que un paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, pacientes no hospitalizados, ¿verdad? Sino que es un cuadro agudo que generalmente el paciente lo tiene en casa, o en pacientes que han sido hospitalizados, pero que
sus signos y sus síntomas han ocurrido en las primeras 48 horas de su ingreso. Es decir, para que tengamos neumonía adquirida en la comunidad, tal y como la palabra lo establece, el paciente tiene que haber dado o expresado signos y síntomas fuera del área hospitalaria. Cuando llegó a consultar, el paciente ya tenía signos y síntomas compatibles con neumonía. No es un paciente que ingresó por una apendicitis, que ingresó por otro cuadro clínico y que dentro del hospital desarrolló una neumonía. Esa ya no es una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si el paciente estuviera hospitalizado y en las primeras 48 horas de su ingreso, aunque no haya sido la causa, el paciente desarrolla neumonía, todavía lo podemos catalogar como una neumonía adquirida en la comunidad debido a que 48 horas ya el paciente probablemente tenía el proceso infeccioso. En cuanto a la etiología, ¿verdad? De la neumonía, hay diferentes tipos de microorganismos, ¿verdad? Para causar la neumonía. El más común, el que más se escucha, el estreptococo neumonía en un 20 a un 60% de los casos. También le sigue el Haemophilus influenza, también el Staphylococcus aureus. Luego tenemos también como causas de neumonía los bacilos entéricos gram negativos, los micoplasmas neumonias, los clamidofilias neumonias, legionelas y virus respiratorios, como el que tenemos ahorita del COVID-19. Aquí tenemos este cuadro de la etiología de la neumonía y está clasificada ya por el tipo de microorganismos. Las neumonías causadas por gérmenes gram positivos a la cabeza, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus en segundo lugar, y por gérmenes gram negativos, el Haemophilus influenza, la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae, y neumonías atípicas como la Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella, la Legionela. Aquí deberíamos de haber agregado, ¿verdad? El COVID, SARS-CoV-2, ¿verdad? Que sería el causante. Y también aquí por virus, ¿verdad? La influenza, parainfluenza, el aspergillus y la cándida neumonías por hongos, el Pneumocystis carini por parásitos en pacientes inmunodeprimidos como VIH. Y Ascaris también pueden en algún momento, porque acuérdense que hace el ciclo del Lofer y entonces pueden llegar en algún momento este parásito que aunque sea intestinal puede llegar a causar neumonías. Y también, como hablábamos anteriormente, algunas otras neumonías menos comunes causadas por agentes físicos y químicos. Tenemos entonces la etiología dividida por agentes típicos y agentes atípicos. Los típicos o más comunes, las neumonías clásicas, el Streptococcus pneumoniae en la cabeza siempre, seguido por el Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Mozzarella catarrhalis y algunas especies anaerobias. Mientras que microorganismos atípicos tenemos la Legionella, el Mycoplasma pneumoniae, las clamidias, la Chlamydia psittaci y neumonía, que son distintas, y aquí deberíamos de agregar también el SARS-CoV-2. Se lo agregaré a la hora de corregir la clase. Según las guías del MinSal, las etiologías posibles, ¿verdad? Según las guías del ministerio, las etiologías posibles de neumonías adquiridas a la comunidad de acuerdo a la edad del paciente son las siguientes. Entre edades de 5 a 10 años, el agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae siempre, micoplasmas, clamidias y algunos virus respiratorios. Mientras que en las edades entre 10 y 19 años, ya pubertos o adolescentes, ya tenemos siempre el Streptococcus pneumoniae en la cabeza y algunos casos de micoplasma pneumoniae. Mientras que en pacientes adultos entre 20 y 59 años de edad, el Streptococcus pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae son de los más frecuentes. A partir de los 60 años, el paciente ya puede tener otro tipo de agentes etiológicos no tan comunes como los anteriores, y aquí tenemos la Legionella pneumófila como uno de los agentes importantes. De acuerdo a los factores de riesgo, y esto es bien importante porque cuando ustedes realicen la historia clínica del paciente que llega a consultar por signos y síntomas coincidentes o sospechosos de una neumonía adquirida en la comunidad, dentro de la historia clínica, como ustedes lo saben, deben de evaluar e indagar los antecedentes del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque algunos factores
antecedentes que el paciente tiene tienen que ver también con sus factores de riesgo y la posibilidad de algún agente etiológico especial que le esté causando el proceso respiratorio infeccioso. En este caso tenemos, por ejemplo, en pacientes alcohólicos, los agentes etiológicos más frecuentes son los bacilos gram negativos aerobios, el Streptococcus pneumoniae. También pueden ser causados por flora mixtas anaerobias y el Mycobacterium tuberculosis. En pacientes diabéticos, uno de los más comunes que causan diabetes que causan neumonía en estos pacientes son los bacilogram negativos aerobios, Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. Mientras que en pacientes con EPOC que se complica, la principal complicación de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la neumonía y la mayor parte de ellos son causadas por agentes tipo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, virus respiratorios, pero también pueden ser causados por Pseudomonas aeruginosa. En fibrosis quística, pacientes con cuadros crónicos de fibrosis quística, el estafilo y Pseudomonas sp son un poco más raros. Enfermedades, aquellos que tienen riesgo de broncoaspiración, floras mixtas aerobias, pacientes drogadictos o que tienen estos antecedentes de drogadicción y que pueden adquirir una neumonía, generalmente están implicados bacilogram negativos, estafilos, floras mixtas y micobacterium. Y pacientes neutropénicos, hay pacientes que manejan niveles de neutrófilos muy bajos de lo normal. Generalmente podemos encontrar neumonías por bacilogram negativos, por hongos oportunistas cocogram negativos y aquellos pacientes esplenectomizados, es decir, que se les ha quitado el vaso de una forma total o parcial, generalmente podemos encontrar neumonías por estreptococo, por hemófilos y Neisseria meningitidis. En el paciente inmunocomprometido también cambian los agentes etiológicos. En el paciente inmunocomprometido, generalmente, ¿cuáles pacientes son estos? Los más comunes son los pacientes con VIH. Cuando tenemos CD4, fíjense, células menores a 500 células por unidades, en general, cuando el paciente anda manejando niveles de linfocitos CD4 menos de 500, pero entre 500 y 200, andará sus agentes etiológicos por un micobacterio tuberculosis, Streptococcus pneumoniae. Pero si el paciente anda niveles de linfocitos CD4 abajo de 200, pero que lleguen hasta más de 50, sus más comunes agentes etiológicos implicados en cuadros de neumonía son las neumocistis carini, que ya lo han escuchado muchos ustedes, el Histoplasma capsulatum y el Cryptococcus neoformans. En este grupo de los CD4 menores de 200, pero que no llegan a 50, es que está la inmensa mayoría, sobre todo de los pacientes que ya son VIH conocidos, o sea, pacientes viviendo con el virus del VIH, PBBS, como le decimos, y que pueden llegar a tener una enfermedad concomitante como es la neumonía por las causas de este tipo de microorganismos. Y aquellos que están bastante inmunocomprometidos con células, con linfocitos CD4 abajo de 50, los más comunes están los citomegalovirus y el Mycobacterium avium intracelular. Esto significa que en pacientes inmunocomprometidos es importante conocer porque el abordaje, no solo diagnóstico, sino que el manejo de los pacientes inmunocomprometidos es distinto al paciente que te va a dar una neumonía por un estreptococo neumonía. Otras cosas importantes a considerar es aquellos pacientes, por ejemplo, que están usando prolongadamente corticosteroides por largos tiempos. Acuérdense que tienen un factor de inmunosupresión y por lo tanto, aunque no sean VIH, pueden tener un factor de riesgo para adquirir neumonías. Ejemplos de agentes etiológicos en este tipo de pacientes: Mycobacterium, nocardias y algunos hongos. Aquellos ancianitos que están en los asilos, ¿verdad? Generalmente por el hacinamiento, a veces mucha humedad, pueden adquirir neumonías por bacilogram negativos aerobios, Streptococcus pneumoniae y algunos micobacterios. Cuando tenemos la influencia, bueno, el virus de la influenza es el causante, pero también aquí pueden haber infecciones sobreagregadas por Streptococcus pneumoniae, estafilos y hemófilos influenza. Aquellos que trabajan, por ejemplo, en
en granjas, ¿verdad? Están en contacto con aves, etcétera. El Clamidia psittaci puede ser una causa de neumonía, o los que están en lugares donde hay mucho ganado, el Mycobacterium bovis y el Coxiella burnetii están por ahí acechando, o los que tienen demasiado contacto con palomas, el Cryptococcus neoformans, o que tienen en sus viviendas o en sus lugares de permanencia contacto con murciélagos o gallinas, también está el Histoplasma capsulatus. Y con el roedor es el Leptospira, que ya conocemos. En cuanto a resumir la etiología de la neumonía, el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente en la mayor parte de casos de neumonía adquirida en la comunidad, en la población en general. ¿Quién le va a seguir? El Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. En el anciano puede haber cuadros de broncoaspiración y esto puede predisponernos, ¿verdad?, a tener como un factor de riesgo de neumonía. Y aquí en el anciano cambia, generalmente ya podemos encontrar Haemophilus influenzae, clamidias, estreptococos, algunos virus, ¿verdad? Pero pueden incluso cambiar los agentes etiológicos. En el paciente diabético es más frecuente la presentación bacterémica por Streptococcus pneumoniae. Y en el paciente alcohólico, Streptococcus pneumoniae, Bacillus gram negativos, Legionella y algunos patógenos atípicos anaerobios e infecciones mixtas. Vamos a entrar entonces a una parte bastante importante que es la fisiopatología de la neumonía. ¿Cómo es que se llega a desarrollar la neumonía? Vamos a comenzar diciendo que todos tenemos un sistema de defensa en las vías aéreas superiores e inferiores, y este sistema de defensa es muy efectivo. Tenemos barreras mecánicas, anatómicas, y además tenemos una inmunidad celular y humoral que mantiene estéril estas áreas. Eso significa que nosotros, aunque estemos en contacto con virus y bacterias del medio ambiente, no a todos nos va a dar neumonía, y gracias a este sistema de defensa tenemos no solo neumonía, sino que también es un sistema de defensa en general con infecciones respiratorias. Cuando nosotros ya tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, este va a darse, el mecanismo fisiológico van a comenzar cuando este sistema de defensa es sobrepasado por los microorganismos patógenos, los cuales se van a llegar a depositar hasta las superficies alveolares. Es decir, que para que te dé un cuadro infeccioso respiratorio agudo como la neumonía adquirida en la comunidad, tenía que haber sobrepasado. Es decir, tu sistema de defensa fue insuficiente para poder detener el bagaje de microorganismos que tenés en tu sistema respiratorio y que logran incluso sobrepasar este sistema de defensa de tal manera que llegan hasta la superficie de los alvéolos. Intervienen también algunos factores genéticos, alguna literatura lo menciona, como deficiencias particulares en el sistema inmunológico, medioambientales, o también algunos factores como tabaquismo, alcoholismo, que también deterioran en la funcionalidad del sistema inmunológico y que facilitan la aparición de la neumonía. Los mecanismos de defensa del sistema respiratorio los vamos a dividir en tres grandes áreas anatómicas: de vías aéreas superiores, de vías aéreas conductoras y de vías aéreas inferiores. En las vías aéreas superiores vamos a tener mecanismos de defensa tanto en la nasofaringe como en la orofaringe. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos en la nasofaringe? Tenemos el pelo nasal, los cornetes, el aparato mucociliar y la inmunoglobulina A secretora. En la orofaringe ya vamos a tener otros mecanismos como la propia saliva, la descamación de las células epiteliales y las interferencias bacterianas, que es nuestra propia flora normal. Y asimismo un pH determinado en toda esa área que también se convierte en un mecanismo de defensa. Mientras que en las vías aéreas conductoras, que lo incluye la tráquea y los bronquios, los mecanismos de defensa es la tos, el reflejo epiglótico, el mismo aparato mucociliar y las inmunoglobulinas IgA, IgG e IgM. En las vías aéreas ya inferiores, si se fijan, vamos desde arriba hacia abajo. Las vías aéreas inferiores, donde tenemos los bronquiolos terminales y los alvéolos,
¿Cuáles serían nuestros mecanismos de defensa? El surfactante, la fibronectina, la presencia del sistema de complemento, la presencia de sistemas de fagocitosis a través de macrófagos alveolares y neutrófilos y la inmunidad humoral y celular. Esto significa que a lo mejor tú puedes sobrepasar el sistema de defensa de tus vías superiores, pero todavía tienes las conductoras y las inferiores que logran detener el proceso infeccioso. Es decir, es un aparato, es una configuración de mecanismos de defensa que te van apoyando para que no se llegue a instalar el proceso infeccioso. Vamos entonces a entrar y les he puesto en esquema paso por paso cómo se va dando este cambio, cómo es posible que pueda llegar la bacteria, cómo puede llegar el virus, cómo puede llegar el microorganismo a saltar este mecanismo de defensa, todo lo que realiza el microorganismo en todos los sistemas y cómo logra llegar hasta el alvéolo, hasta llegar a producir el cuadro clínico de neumonía que conocemos. El primer paso, como les mencionaba al inicio, tenemos un sistema respiratorio de defensa, anatómico, mecánico e inmunológico. Ya lo dijimos, lo hemos dividido hasta en 3 áreas anatómicas, cada uno con sus propios mecanismos de defensa. Y este aparato o sistema de defensa respiratorio es efectivo ¿para qué? Para mantenerles saludable a ustedes el tracto respiratorio inferior. Pero resulta que viene un agente infeccioso y entra a la vía respiratoria. ¿Por qué vía? La mayor parte por inhalación de aerosoles con microbios, por aspiraciones de la vía aérea superior y menos común por la vía sanguínea. Pero la más común es por inhalación de aerosoles. Respiramos, ¿verdad? El microorganismo y entró por la vía respiratoria superior. Entonces, ya estando ahí, como conocemos y como les expliqué, en la vía respiratoria superior hay mecanismos de defensa. Este sistema de defensa respiratorio es sobrepasado por diversos factores, ¿cuáles? Como por ejemplo un inóculo bacteriano muy grande o muy virulento que sea capaz de sobrepasar el sistema que tenemos en la propia vía respiratoria superior y nuestra propia deficiencia de mecanismos de defensa. Entonces, las partículas infecciosas se van a depositar, van a pasar, fíjense, van a llegar, pasan la nariz, pasan la orofaringe, está la gran carga de microorganismos y luego pasan desde los bronquiolos hasta llegar a la superficie alveolar. Las partículas infecciosas entonces se van a depositar en la superficie alveolar y van a ser eliminadas por las células de los fagocitos. Es decir, los fagocitos los van a reconocer. ¿Cuáles fagocitos son? Los macrófagos alveolares. Estos tienen una gran, pero gran importancia como un mecanismo, fíjense, de defensa a nivel alveolar. Llegó el microorganismo ahí, pero todavía no nos va a dar la infección, sino que llegan los macrófagos alveolares a querer actuar en estas partículas infecciosas y algunos logran su objetivo de destruir las partículas infecciosas, pero otros microorganismos fagocitados son destruidos por sistemas dependientes de oxígeno de los fagocitos, por enzimas lisosómicas y proteínas catiónicas, ¿verdad? Estos son como los mecanismos que utilizan los macrófagos para poder realizar su acción. Entonces, estos microorganismos hacen este tipo de acciones y lo que pasa es que no todos pueden lograr ser fagocitados, sino que algunos persisten en los sitios de la lesión y en el interior de los macrófagos. Cuando persisten en el interior de los macrófagos, pueden entonces diseminarse por vía hematógena o transportarse vía sanguínea o linfática a ganglios linfáticos regionales, al conducto torácico y de esta manera lograr alcanzar la vía hematógena. Los macrófagos alveolares son bien importantes porque van a elaborar y presentar los antígenos microbianos a los linfocitos. Una vez los fagocitan, estos los van a presentar ante los linfocitos, pero además los macrófagos también van a secretar citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, interleucina 8 y el factor estimulante de los granulocitos. ¿Qué es lo que ocurre entonces?
Lo que ocurre es que las citocinas facilitan que se presente estas interleucinas 1, interleucina 2, el factor de necrosis tumoral, van a facilitar la presentación de una respuesta inflamatoria. Al haber o al tener una respuesta inflamatoria, vamos a activar más macrófagos alveolares, van a reclutar fagocitos, células mononucleares adicionales y algunos otros factores también del plasma. En general, en la neumonía, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa son los responsables de que el paciente ya con un cuadro infeccioso de neumonía adquirida en la comunidad presente fiebre. Cuando el paciente inicia con un proceso febril por un cuadro respiratorio compatible con neumonía, le significa que las citocinas tipo interleucinas 1 y factor de necrosis tumoral alfa son los responsables de este signo clínico. Mientras que la interleucina 8 y el factor estimulante de los granulocitos, que son otras citocinas que también participan en esta fisiopatología de la neumonía, van a ser más responsables de la leucocitosis periférica y de las secreciones purulentas que el paciente va a empezar a generar en el esputo con la tos. ¿Por qué se da todo esto? Aquí se va a producir un exudado inflamatorio. Es decir, estas citocinas van a presentar y van a generar un proceso inflamatorio, la interleucina 8, el factor estimulante de los granulocitos también, y van a generar un exudado inflamatorio que va a ser el responsable de los signos locales de la enfermedad. Como decíamos, la producción de esputo generalmente verdoso, purulento, y en este caso también la presencia de ese exudado inflamatorio generalmente en las bases pulmonares o en las zonas mediales pulmonares, a la que nosotros le vamos a llamar consolidado pulmonar por su presentación radiológica. Una vez haya habido una ocupación de los espacios alveolares con este exudado inflamatorio, va a afectar definitivamente el intercambio gaseoso. Una vez esté ocupado el alvéolo, acordémonos, en el alvéolo se realiza el intercambio gaseoso directamente y al haber ocupación por un exudado inflamatorio, este intercambio no va a poder realizarse. Entonces, la sangre que se encuentra ahí se desvía alrededor de los alvéolos, busca la manera en cómo realizar este intercambio, se desvía alrededor de los alvéolos que no están funcionando porque están ocupados con exudado inflamatorio y dependiendo de la cantidad de tejido afectado, entonces resulta que no solo vamos a tener el tema del exudado ocupando los alvéolos, sino cuadros de hipoxemia, es decir, ya no va a haber un buen intercambio, ya no va a haber un paso de oxígeno a los tejidos y entonces vamos a aparecer con cuadros hipoxémicos. La infección del parénquima pulmonar y la consecuente respuesta inflamatoria con una trasudación de líquido y migración de células efectoras, también vamos a tener fibrina y otras proteínas, tanto en el intersticio como en la luz alveolar. Desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, va a conducir a una disminución de la distensibilidad pulmonar y también va a haber una afectación a nivel de los volúmenes pulmonares, principalmente a expensas de la capacidad residual funcional, que esto es una medición cuantitativa de cómo está el intercambio gaseoso. Entonces, el intercambio gaseoso se ve comprometido en forma característica, provocando grados variables de hipoxemia secundaria al desarrollo de alteraciones de ventilación-perfusión y que los cortocircuitos intrapulmonares también están alterados o reemplazados en vez de aire alveolar por exudado inflamatorio. Haciéndole este asunto más fácil, cosas importantes que deben de saber de los mecanismos fisiopatológicos, de la fisiopatología propiamente de la neumonía es, uno, debe haber un mecanismo de defensa que ha sido alterado o sobrepasado
por agentes infecciosos. Decíamos al principio, la primera cuestión puede ser porque tengamos unas grandes cargas, ¿verdad?, de microorganismos. Luego, la otra causa muy común es por disminución, ¿verdad?, inmunosupresión o pacientes inmunocomprometidos. Y luego, una vez estos microorganismos entran y sobrepasan estos mecanismos de defensa, van a llegar ¿a dónde? A los alvéolos, donde gracias a los macrófagos y los macrófagos posteriormente a las citocinas 1, 8, factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Y factor productor de los granulocitos, van a producir exudados inflamatorios que van a ocupar el espacio alveolar y que va a afectar directamente el intercambio gaseoso. Esas son quizás las partes más importantes que yo rescataría. ¿Cuáles serían los síntomas? Aquí tenemos síntomas más importantes. Y aquí, como les explicaba en los mecanismos inflamatorios, fiebre, ¿verdad? Gracias a las interleucinas. ¿Cuáles las interleucinas que son responsables de la fiebre? Les decía anteriormente, nos vamos a regresar. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Otro, escalofríos con temblores, dificultad para respirar. La disnea causa o está causada o se explica debido a que no hay un buen intercambio gaseoso y por lo tanto el paciente va a necesitar oxígeno suplementario que no lo realiza a través de su función pulmonar normal. Y dolor de espalda generalmente ocurre por el mismo proceso inflamatorio, la ocupación del espacio de los alvéolos. Miren este alvéolo normal con todo su parte anatómica completa que realiza un buen intercambio gaseoso, pero en un alvéolo con neumonía ya lo tenemos ocupado por secreciones o por secreciones, ¿verdad? Generalmente purulentas, ¿verdad? Va a depender del agente infeccioso, ¿verdad? Exudados inflamatorios, le vamos a decir, exudados inflamatorios que ya no permite realizar el intercambio gaseoso. Esta es otra imagen que les traía, los alvéolos normales, ¿verdad? Que no están ocupados más por el mismo aire que es el que vamos a intercambiar, ¿verdad? Para poder llevar el oxígeno a los tejidos, pero en cuadros de neumonía, los alvéolos están ocupados por exudados inflamatorios, ya no podemos realizar esta función. No necesariamente todos los alvéolos están ocupados, esto es bien importante que lo sepamos, pero entre más cantidad de alvéolos ocupemos por exudados inflamatorios, lógicamente el cuadro neumónico va a estar más comprometido y va a ser mucho más grave. Entonces, la propagación anatómica, de acuerdo al agente infeccioso, bueno, el espacio alveolar es el que se ve más comprometido con las bacterias gram positivas. La gram positiva les encanta más el espacio alveolar, mientras que las vías de conducción aérea son más afectadas por gram negativos y por estafilococos que generalmente después llegan incluso a lesionar, a generar daño directo en el parénquima pulmonar. El intersticio, por su parte, ¿verdad? Es otra zona importante a nivel alveolar y está más comprometida o tiene más preferencia en los virus, ¿verdad? Y las micobacterias en la zona más del intersticio. Y cuando llegan a estas zonas anatómicas, generalmente causan respuestas difusas con poca exudación y unas consolidaciones, pero más moderadas. Los factores principales de riesgo a nivel general para poder adquirir neumonía, podemos enumerarlos como antecedentes recientes de enfermedades respiratorias virales, el tabaquismo, aquellos pacientes que fuman más de 20 cigarrillos por día o más, se convierten en pacientes con factores de riesgo importantes para adquirir neumonía. Presencia de pacientes que tienen ya enfermedades crónicas como EPOC, diabetes, hepatopatías, ¿verdad? O también pueden pasar neoplasias o pacientes con cánceres o problemas de desnutrición o malnutrición, también se convierten en un factor de riesgo para neumonía.
Pacientes con cuadros de demencia o cuadros de alteraciones neurológicas degenerativas como Alzheimer o Parkinson también tienen muy mal manejo de secreciones y se convierten en un factor de riesgo importante. La edad avanzada en sí misma, aquellos pacientes esplenectomizados, ya los habíamos mencionado, tuviste un accidente de tránsito, etcétera, y te tuvieron que quitar todo el vaso, ¿verdad? Por un daño, un trauma o por otra patología. Estos pacientes corren riesgo de hacer neumonías a repetición. Y aquí tenemos este cuadro que les traía en donde hablamos de factores de riesgo de acuerdo a los microorganismos. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, penicilino resistente, generalmente el factor de riesgo para este microorganismo son pacientes mayores de 65 años o aquellos pacientes que toman betalactámicos en los últimos 3 meses, los convierte en un factor de riesgo para adquirir neumonía por Streptococcus pneumoniae, alcoholismo, enfermedades concomitantes, inmunosupresión, aquellos hogares o orfanatos, ¿verdad? O centros de cuidado de los menores también. Los bacilos entéricos como las enterobacterias en residencias de ancianos o geriátricas, ¿verdad? Uso de antibióticos, antecedentes de aspiraciones o de disfagia, o por ejemplo el estafilococcus aureus en pacientes que tienen hemodiálisis o que llevan a cabo hemodiálisis o tienen que ponerse drogas intravenosas, ya sea de forma legal o no, y las infecciones previas por influenza. Entonces aquí tenemos todos los factores de riesgo que pueden llegar a darnos una neumonía por este tipo de microorganismos. Fíjense que la neumonía tiene varias clasificaciones y vamos a dar esta clasificación y pónganle cuidado, por favor, según el ámbito o lugar de adquisición. Ya les había comentado que el nombre común que le damos a la mayor parte de neumonías es neumonías adquiridas en la comunidad, pero esta es una clasificación también que responde a la neumonía de acuerdo al ámbito o lugar. Tenemos, además de la neumonía adquirida en la comunidad, las neumonías intrahospitalarias y las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Ya la neumonía adquirida en la comunidad ya se las había conceptualizado, ya les había dado las condiciones y el concepto de neumonía intrahospitalaria o llamada también neumonía nosocomial se considera un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso ausente en el momento de ingreso y que se desarrolla después de 48 horas de haber ingresado al hospital. Ojo con esto porque no es el mismo concepto de la condición de neumonía adquirida en la comunidad, allá era antes de las 48 horas que desarrolla los síntomas, pero en una neumonía intrahospitalaria, si después de 48 horas desarrolla sintomatología, puede considerarse como una neumonía nosocomial. Las neumonías por ventilación mecánica son estas neumonías asociadas a los pacientes, valga la redundancia, que están con ventilación mecánica. Es un grupo de neumonías que ocurren en enfermos con ventilación mecánica, generalmente después de 48 horas de que se le ha realizado la intubación endotraqueal. Se conoce como neumonía asociada a ventilación mecánica y estas siglas NAVM es las que ustedes, ¿verdad? Van a normalmente ver en las literaturas y es un grupo en general de neumonías intrahospitalarias. En general, algo otros las consideran como un subgrupo de neumonías intrahospitalarias que van a ocurrir en estos pacientes con ventilación mecánica, con tubos endotraqueales, pero que pueden llegar a presentar síntomas neumónicos 2 días posteriores a su intubación y representan más del 80% de las neumonías adquiridas en las unidades de cuidados intensivos. Otra clasificación de las neumonías es según el sitio de afectación, según el lugar donde llegue la afectación. Según el sitio de afectación tenemos 3 tipos de neumonía. Neumonías lobares o segmentarias, neumonías intersticiales y las llamadas bronconeumonías. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Las neumonías lobares son aquellas que afectan todo un lóbulo pulmonar completo. Miren aquí, se ve básicamente
todo el lóbulo inferior totalmente con todo esto chelito que ustedes le ven aquí en esta placa, es lo que llamamos consolidación, ¿verdad? Es decir, esto es un exudado inflamatorio, están llenos los alvéolos de exudados inflamatorios y aquí vemos, ¿verdad? Básicamente que está totalmente cubierto todo el lóbulo inferior. Si le tomamos una placa, ¿verdad? Una placa lateral, una placa de tórax lateral, entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo está totalmente cubierto el lóbulo inferior. Entonces, cuando tenemos una neumonía lobar, va a afectar, como su nombre lo dice, un lóbulo pulmonar completo. Generalmente va a comprometer los alvéolos o el segmento pulmonar del lóbulo y va a afectar no solo el espacio aéreo propiamente de los alvéolos, también va a afectar el intersticio y puede ser unifocal o multifocal. La otra neumonía es la neumonía intersticial. Esta neumonía, y si se ve en la placa, es totalmente distinta, ¿verdad? Es una placa que afecta, como su nombre lo indica, el tejido intersticial y afecta el intersticio pulmonar, generalmente de forma difusa, aunque también puede estar localizado. Pero aquí, más que todo, lo que ha pasado es solamente el intersticio, es lo que ha tomado, y por eso vemos estas grandes manchas, ¿verdad? Diseminadas, estas grandes consolidaciones afectando el intersticio. Miren cómo está este patrón intersticial, este montón de rayitas que ustedes ven como una trama bastante acentuadas en este paciente. La bronconeumonía, que es el tercer tipo de neumonía según su afectación, va a afectar, como su nombre lo indica, no solo los alvéolos, sino que los bronquios y los alvéolos próximos a esos bronquios. Entonces, por eso se llama bronconeumonía. Son cuadros en donde se afectan estas dos estructuras anatómicas pulmonares y se va a presentar en forma de múltiples focos pequeños en ambos pulmones, generalmente bilateral, y la afectación es simultánea a varios lobulillos pulmonares. Entonces, miren aquí toda esta trama que ustedes ven aquí, ¿verdad? Todo este engranaje chelito que están viendo es una bronconeumonía, es decir, no solo está tomado el alvéolo, sino que también los bronquios, grandes obstrucciones por presencia de exudados inflamatorios. La neumonía adquirida en la comunidad se clasifica de acuerdo a los síntomas también. Hoy ya vamos solamente a la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad se va a clasificar de acuerdo a los síntomas predominantes y también un poco a la edad de presentación clínica del paciente, en dos grandes grupos, la neumonía leve y la neumonía grave. Importante también dentro del abordaje clínico de las neumonías es cómo nosotros vamos a enfrentar a un paciente con signos y síntomas concordantes con neumonía. Bueno, lo primero, la anamnesis y la historia clínica. No podemos llegar a un diagnóstico de neumonía si no le hemos hecho una historia clínica adecuada y completa al paciente. También la presentación de la sintomatología, aquí es donde la nosología tienen que aplicarla a ustedes, toda la presente enfermedad bien estructurada, con términos médicos, con una buena redacción, con un abordaje de signos y síntomas en orden cronológico del más lejano al más cercano, la evolución de los síntomas, ¿verdad? Y si es o no primera vez del cuadro. También es importante los antecedentes, alcoholismo, enfermedades crónicas, edad, residencias en asilos, en lugares húmedos o de mucho hacinamiento, también tabaquismo, etilismo, etcétera. Todo lo que incluye la historia clínica es importante aquí. Y por supuesto, el examen físico al que le vamos a hacer un examen físico completo, pero que vamos a tener mayor énfasis en el examen físico de tórax pulmonar. Y por supuesto, dentro del abordaje clínico de un paciente con neumonía, no pueden faltar las pruebas diagnósticas complementarias. Que ojo con esto, no se hace diagnóstico de neumonía solo con las pruebas diagnósticas, ya sea de laboratorio o de gabinete. Se tiene que hacer el abordaje con la historia clínica. La historia clínica es lo que manda, es más del 80% del diagnóstico. Básicamente las pruebas lo que te tienen a hacer, que te tienen a ti es que acercar o confirmar tu sospecha diagnóstica o alejarte o cambiar tu diagnóstico.
En la anamnesis, como les decía, en la historia clínica de un paciente con neumonía, siempre la historia clínica completa, detallada, explorar la presente enfermedad, cada signo y síntoma del paciente, como supongo que lo están aprendiendo en la nosología con sus tutores, hacer buenas historias clínicas donde cada signo y síntoma se explora hasta el final en un orden cronológico con términos médicos y con una buena redacción clínica. Importante en el paciente la ocupación, la edad, la vivienda, si está solo o vive acompañado, los antecedentes personales, los antecedentes patológicos, todo lo de la historia que conocemos, pero estos tienen una importancia, una relevancia más especial. Y luego las comorbilidades también son importantes. Cuadros de alcoholismo, el contacto con animales, si el paciente también ha tenido viajes recientes, se fijaron ahora con el tema del COVID, cómo se diseminó cuando personas desde China salieron de sus fronteras y anduvieron por todos lados. Si los chinos hubieran a lo mejor cerrado sus fronteras de forma temprana y no hubieran ocultado los cuadros de COVID-19, a lo mejor no tuviéramos esta pandemia con los alcances mundiales que hemos tenido. Pero los chinos salieron de sus países, muchos de ellos asintomáticos con COVID-19 y fueron, como decimos en el buen decir, a regar el COVID por todos lados. ¿Verdad? Por eso es que se volvió también mundial. Y muchos países, cuando ya estaban claros del tema de COVID, cerraron sus fronteras, pero ya era demasiado tarde. Entonces, el tema de viajes es importante. ¿Ha viajado recientemente? ¿De dónde viene? Porque incluso el paciente puede haber adquirido un microorganismo atípico, no es de los comunes nuestros y la forma de presentación clínica igual va a ser distinta. Historia reciente de consumo de antibióticos. Por eso, ante odinofagias, ante cuadros de faringitis leves que son virales, no debemos usar antibióticos y educar a nuestros pacientes en el tema de no tomar antibióticos. Ya me dolió la garganta, tomo amoxicilina, tomo ampicilina, ¿verdad? Ahora ya pueden adquirir algunos antibióticos, gracias a Dios, los antibióticos ahora inyectables, ¿verdad? En forma parenteral ya son controlados, bendito el Señor, ¿verdad? Porque antes cualquiera compraba la penicilina y se la ponía y me duele la garganta y compraban las penicilinas y se ponían antibióticos a diestra y siniestra y esto te va a causar, si el problema es viral, lo que te va a causar es sobreinfecciones, ¿verdad? Y un cuadro de resistencia bacteriana. También el tratamiento crónico hay que preguntar al paciente si ha estado tratado con esteroides, ¿verdad? Por algún cuadro de la piel, incluso cuadros, ¿verdad? Rinosinusales, ¿verdad? Hay que ponerlos en las historias clínicas y también si han tenido ingresos hospitalarios recientes que pudieran ayudarnos nosotros a encontrar como una causa de neumonía pacientes que han adquirido el microorganismo a nivel hospitalario. La presentación clínica de los signos y síntomas y en el examen físico puede llegar a ser inespecífica. No crean ustedes que una neumonía ya tiene un cuadrito de 4 o signos y síntomas y ya bien fácil vamos a hacer el diagnóstico. Puede darnos lata en algún momento las neumonías y volverse cuadros o síndromes muy, muy inespecíficos. Pero tenemos algunos signos y síntomas muy frecuentes, como por ejemplo la fiebre, que casi siempre aparece en más del 80% de los pacientes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los ancianos, ¿verdad? Cuando ya tienen neumonía, la mayor parte de los ancianos no hace fiebre. Fíjense cómo es la diferencia. Los ancianos generalmente de una sola vez hacen tos y una tos que tal vez dura pocas horas o un día seca y luego se vuelve una tos productiva. Entonces, la mayor parte de las personas de tercera edad con cuadros neumónicos no hacen fiebre, pero los niños, los adolescentes, los adultos generalmente hacen en un 80% fiebre, que incluso no puede ser necesariamente constante, a veces suele desaparecer en las primeras 72 horas, ¿verdad? Después, o puede ser de forma intermitente o crónica. Otro síntoma que suele aparecer es la tos seca o productiva. No tenemos un cuadro clásico. En general, los signos comienzan con una tos seca que posteriormente se vuelve productiva, que puede ser con o sin expectoración y que puede incluso desaparecer si tenemos un buen tratamiento dentro de la primera semana y puede incluso hasta jalarse hasta la segunda semana posterior al tratamiento.
Escalofríos que generalmente acompañan a la fiebre, que pueden estar presentes hasta en el 50% de los pacientes. Otra cosa es el dolor torácico de tipo pleurítico en un 30% de los pacientes. ¿Cómo es el dolor torácico tipo pleurítico? ¿Cómo te lo va a decir el paciente? El paciente te va a decir que tiene un dolor del lado de las costillas, generalmente es unilateral, es decir, en el hemitórax, normalmente a nivel medial, pero no es la regla, pero le duele la mitad, la parte del tórax, y ustedes lo van a consignar en su historia clínica como un dolor torácico, y él te va a decir como punzadas, como pullones, y ese es el dolor de tipo pleurítico. También se le conoce, y me imagino que lo han escuchado con sus tutores en la nosología ahora que están llevando noso, como dolor en punta de costado. Ese es también el tipo de dolor pleurítico. Otro signo importante es la taquipnea. Es decir, ¿se acuerdan de los signos vitales? Taquipnea es frecuencia respiratoria, arriba de 24 respiraciones por minuto, pero los pacientes con neumonía generalmente tienen taquipneas bien importantes, incluso arriba de 30 respiraciones por minuto e incluso hasta en un 70% de los pacientes pueden tener cuadros de taquipnea. Y este sí lo pueden presentar y es un signo bien importante y presente en las personas de la tercera edad, cuadros de dolor torácico, tos productivas y taquipnea. Ya nos acordamos de por qué es que le da taquipnea a los pacientes con neumonía. Eso lo explicamos a través del mecanismo fisiopatológico, a través del cual los alvéolos están ocupados por exudados inflamatorios que no permiten un buen intercambio gaseoso y que al final no lleva suficiente oxígeno a los tejidos, volviéndote la taquipnea como un mecanismo de compensación de tratar de llevar ese oxígeno a las áreas donde no la tienes. Podemos encontrar también cuadros de confusión mental en un 40-50%, la literatura decía 44% de los pacientes, sobre todo ancianos, pueden tener cuadros de confusión mental y no que esté loco o no que esté delirando o tiene Alzheimer, sino que en ese momento del mismo cuadro infeccioso, si el paciente tiene confusión mental, también es un signo importante de gravedad del cuadro neumónico del paciente. Y tampoco significa, no quiero que me vayan a contestar que la confusión mental es porque la bacteria se le ha ido, ¿verdad? O el microorganismo al cerebro y algo. No, es parte del mismo estado metabólico, de la respuesta metabólica que tiene el paciente. En la ocultación torácica vamos a encontrar estertores crepitantes que suelen normalizarse dentro de las 3 primeras semanas de tratamiento. Es decir, podemos tener un tratamiento de 1 o 2 semanas y todavía la tercera semana todavía escucharnos algunos estertores, pero se pueden ir resolviendo con el tiempo. También podemos tener soplotubáricos. Y aunque podamos tener, ojo con esto, auscultaciones pulmonares normales, no nos va a descartar del todo si tenemos otros signos y síntomas, un cuadro de neumonía. En las presentaciones clínicas más habituales que tenemos de neumonía es la neumonía neumocóxica, es la causada por el Streptococcus pneumoniae, es la más común, de la forma más habitual de presentación clínica. Esto significa que de las neumonías adquiridas en la comunidad, la neumonía adquirida en la comunidad más frecuente es la de tipo neumocóxica. ¿Cuáles son las características clínicas de este tipo de neumonía? Generalmente tienen inicio brusco, fiebres elevadas, escalofríos, tos productiva, dolor pleurítico en punta de costado, soplo tubárico, estertores, leucocitosis en el hemograma y radiológicamente podemos encontrar consolidaciones lobares o segmentarias con broncograma aéreo. En neumonías atípicas como la que tenemos, por ejemplo, en estos cuadros de COVID, ya tenemos otras formas de presentación clínica, como de inicio subagudo o insidioso, no tienen una presentación tan franca, ¿verdad? Excepto de COVID, que comienza con ciertos síntomas hasta que después se instala la neumonía. Presentan tos seca,
mialgias, es decir, hay malestar general, hay dolores articulares, cefaleas y hay una disociación clínico-radiológica en el que van a predominar las manifestaciones radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios. Es decir, que estos pacientes a los que tú le sospechas neumonía atípica, por ejemplo, el COVID ahorita, debes mandarle en principio una placa de tórax porque a lo mejor esa sintomatología un poco inespecífica que pueda tener lo vas a comprobar y lo que ves tú en la placa es una cuestión tan tremenda que no tiene nada que ver incluso hasta con la misma presentación clínica del paciente. En neumonías por COVID, por ejemplo, cuando no es suficiente la radiología, la placa de tórax PA que le tomamos al paciente, debemos tomarle un TAC especial que se llama TACAR, ¿verdad? Que es el que le tomamos a nivel pulmonar para poder sellar diagnóstico de neumonía por COVID. Y tenemos, como decíamos anteriormente, dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, según la gravedad, una neumonía leve y una neumonía grave. Las leves generalmente son tos, cuando presentan tos de menos de 15 días y en personas de edad, ¿verdad? O mayores de 5 años. Y temperaturas o fiebres arriba de 38,5, estertores crepitantes, frecuencias respiratorias más de 30 respiraciones por minuto, o sea, taquipneas y ausencia a veces incluso de dificultad respiratoria. O puede tener taquipnea o no puede tener. Y ausencia de comorbilidades descompensadas. En las graves podemos tener ya procesos febriles arriba de 38,5, frecuencias respiratorias o taquipneas arriba de 30 respiraciones por minuto, la presencia ya a la auscultación pulmonar de estertores crepitantes, aleteos nasales, tirajes, cianosis, dolores pleuríticos en punta de costado, dificultad para hablar, el paciente se cansa al hablar y también podemos tener cuadros de comorbilidad en la cual la neumonía se vuelve una descompensación de los cuadros de morbilidad que ya presenta el paciente.